buenas tardes, queridos televidentes de TLV1. Propongo hoy para ustedes, en esta nueva entrega, un tema de especial actualidad en nuestros días, pero que de alguna manera marca el progreso de esta cuarta revolución industrial, proceso planetario, proceso espiritual y cosmológico que viene a condicionar no apenas la política internacional, sino en concreto la de nuestro país en los hechos que brevemente trataremos de reseñar como lo hago habitualmente. El sentido de este título tiene que ver con aquello que les anuncié en otras oportunidades, a saber, que esta llamada Tercera Guerra Mundial no es de carácter política, tampoco es de carácter económico, su fachada es económica, su fachada es política, pero la raíz profunda es de carácter teológico-política. Al respecto, quisiera señalar qué significa esto de la nueva religión del cambio climático. Tiene que ver con un episodio que pondremos en pantalla en su momento y que ha sacudido la opinión pública mundial, a saber, la intervención del Papa en la, supuestamente, digamos, quien funge como Papa, lo he dicho en otras oportunidades, los motivos por el cual digo funge como Papa, la bendición del hielo del glaciar traído de Groenlandia, si mal no recuerdo, que marca toda una actitud. Pero bueno, sobre esto habré de referirme en el momento apropiado de mi exposición. Lo que quisiera hacerles notar es el significado profundo de esta religión del cambio climático, que yo caracterizaría como panteísmo, como una forma del gnosticismo panteísta. ¿Qué quiero decir con esto? Se expresa esta religión del cambio climático en la figura del panteísmo, o sea, la identificación de Dios con sus criaturas. He planteado para ustedes en otras oportunidades una trilogía de conceptos para referirme a las tres inhabitaciones posibles de la persona humana, de la creación, de los entes concretos, digo, la persona humana y el todo de la creación. Y he dicho que había una trilogía en la cual poníamos al ser con mayúsculas como el más elevado concepto de la metafísica, el pensamiento que fluye a partir del ser y los seres entre los cuales se encuentra el hombre que podrían incluir al todo de la creación. Y en esa trilogía de conceptos, ser, pensar y el ser con minúscula, los entes concretos, hice notar que había dos posibles interpretaciones. Recapitulo brevemente para dar luego lugar a la exposición del día de hoy. Esto es la religión del cambio climático. Decía entonces en esa oportunidad que el ser con mayúsculas, podría representar tanto a Dios mismo creador, Dios trinitario creador y providente del todo de la creación, respecto del todo de la creación, y podía representar esa primera fruición de Dios que leemos metafísicamente como el ser con mayúscula, fuente dimanante, desde la que dimanan todas las criaturas, todos los entes concretos. Poseen existencia, poseen ese núcleo ontológico valioso porque están participadas del ser. Dicho esto, en términos de una teología, podríamos decir que se trata exactamente de lo que dije también, creo que fue en la última entrega, de una cierta metábasis, eis alio genos, o sea, un salto cualitativo desde la filosofía primera, que es la metafísica, al plano de la teología sobrenatural. Quiero decir entonces que el ser identificado con Dios nos conduce no a la idea metafísica de participación, sino a la idea de creación, o si prefieren, la creación, el acto creador de Dios desde la nada, es, sin más, entendido metafísicamente como la participación del ser en la persona humana. Me refiero aquí a la persona humana por una cuestión de comodidad y para que ustedes me entiendan mejor.
Somos lo que somos porque poseemos el ser, pero poseemos el ser por ese misterioso designio de Dios que es la creación de cada uno de nosotros en nuestra más íntima originalidad. Somos una sustancia individual de naturaleza racional participada por el ser en virtud del acto de la creación. Digo entonces que en la persona humana inhabita Dios creador por el acto de la creación y por la vida sacramental, pero también inhabita el ser desde que poseemos ese modo peculiar de ser que somos originariamente cada uno de nosotros. Quiero decir con esto que esas dos inhabitaciones no son incompatibles, como tuve ocasión de señalarlo también, en una cierta crítica positiva a la exposición en su momento de Nimio de Anquín, filósofo argentino. No se excluyen, reitero lo que dije en aquel momento, sino que esas dos inhabitaciones se complementan. Esto para mostrar precisamente que hay una tercera inhabitación que sí es incompatible con estas dos y que es la que pretende esta religión panteísta de la Cuarta Revolución Industrial, que se expresa como revolución del cambio climático, como religión del cambio climático, y a la que he denominado inhabitación tecnológica. Quisiera hacer notar que de las dos primeras inhabitaciones, la inhabitación de la creación, la inhabitación de Dios en las criaturas y la inhabitación metafísica del ser en cada una de las criaturas, emergen dos principios lógicos: el principio de identidad y el principio de no contradicción. Una cosa es lo que es y es idéntica a sí mismo. En palabras tal vez más accesibles, somos, por el acto de la creación, unas personas individuales originalísimas. No somos idénticos a otros, sino a nosotros mismos. Y por ello, el segundo principio, somos distintos que otros hombres y también distintos que otros seres creados en el orden de la creación. Esta relación entre estos dos principios lógicos que emergen de la participación metafísica y de la inhabitación de Dios por el acto de la creación, nos permite comprender que Dios no se participa, el ser no se participa, ni Dios crea a los seres en una serie, en una línea homogénea, sin distinción alguna, sino que la perfección de Dios fluye en el acto creador mediante lo que llamamos el orden de la creación. Y este orden de la creación, en su totalidad, es un orden armónico que expresa la perfección de Dios, pero en un orden jerárquico, donde hay criaturas más y menos perfectas. Empezando por los ángeles, que son inteligencias puras, por supuesto a las jerarquías celestiales, llegando al hombre, que es la criatura en el espacio y en el tiempo más perfecta, y las otras que poseen potencias en su alma, que son las potencias afectivas en el caso de la vida animal y las potencias puramente vegetativas en el caso de la vida vegetal. Todo esto, queridos televidentes, tiene relación y debería traerles a colación a quienes acompañan mis exposiciones, a los grandes temas de la Cuarta Revolución Industrial y también a esa referencia que hice para aludir al orden de la creación, al taxis griego, orden de la creación, ordo creationis en latín, trae a colación, como digo, la cronología del Génesis, el primer capítulo del Génesis, donde Dios crea desde la nada, primero el espacio cosmológico, los astros, los vegetales, los animales que viven debajo del agua, los que viven arriba de la tierra, y por último, la criatura más perfecta, que es el hombre. Este es el orden del Génesis. La inversión, que es la obra del anticristo, le corresponde, es la tarea que se autoasignó la Cuarta Revolución Industrial. Vean ustedes entonces que en esta Tercera Guerra Mundial se enfrenta el modelo trinitario
que nosotros podríamos, sin ninguna duda, identificar en la figura del Hijo de Dios vivo, Cristo, frente a su negación taxativa en la figura del anticristo. Cuando hablo del anticristo, quisiera un poco llevarlo a un término un poco más científico, más elevado. Cuando se habla del anticristo en una conversación vulgar, se suele hablar de un modo hasta despectivo. No quiero decir que haya que tratarlo como si fuese una deidad. No, lo que quiero decir es que el anticristo es, en la forma mentis de quienes son sus seguidores y ministros, la superación de la persona divina del Hijo de Dios vivo. Lo cual es mucho más grave que tratarlo así, vulgarmente, como si fuese algo despreciable. Es algo de una cualificación monstruosa esta figura del anticristo. Se enfrentan dos modelos a los cuales podríamos caracterizar ahora de otro modo. Por un lado, encontramos el latens deitas, el Dios escondido, el que sobrepasa toda posibilidad de comprensión humana en su totalidad, porque es el misterio precisamente de Dios que supera abundante, enormemente, sin medida, la posibilidad del conocimiento humano, a no ser por sus obras, naturalmente. Y del otro lado, no el latens deitas, que es fuente de la inhabitación de Dios y de la participación metafísica, que da origen al orden de la creación, al taxis griego, sino que se enfrentan al latens deitas, digo, ese ente divino perfecto, un Dios puramente terrenal, que se expresa políticamente como transformador del mundo en el espacio y en el tiempo a través de la fuerza física. Ese es el modelo del anticristo, que precisamente opera de manera terapéutica, como lo dije también en otras oportunidades, respecto de la obra creadora de Dios. En este caso, en el segundo, digo, en la figura del anticristo, no hay creación, sino identidad entre todos los seres que nosotros identificamos en la creación con una fuerza física unificante a la que se ha dado en llamar fuerza cosmológica, pero que en nuestro medio ha sido rebautizada por el actual presidente, que por estas horas está presentando un nuevo libro suyo, aquí muy cerca de nuestro estudio de TeleV1. Digo, las fuerzas del cielo. Esto que yo referí cuando el año pasado traje a colación el gran tema de la fundamentación sionista de la nueva derecha o del neoconservadurismo libertario. Digo, esa organización conforme a la fuerza física y ese dominio del orden de la creación por parte del anticristo, para operar sobre la creación, sobre ese acto fallido de Dios creador, una acción terapéutica. Aquí ya no prevalece la idea de participación, porque las criaturas son una con su creador, vale decir, son una con las fuerzas del cielo, unas con las fuerzas cosmológicas, y es fuerza reductible a la pura materialidad. Prevalece, por tanto, no el principio de identidad y el principio de no contradicción, sino solamente el principio de identidad, porque todas las criaturas son una con esa res, esa cosa, digo en lenguaje cartesiano, esa res extensa, que es pura materialidad. Lo vemos muy bien y lo pueden recapitular ustedes buscando aquel lugar en donde me referí también en el año 2024 al modelo panteísta de Baruch Spinoza, que es un representante, por no decir el fundador del sionismo político en la modernidad. Dicho esto, entonces, quisiera hacer notar que hay en la intención del modelo del anticristo ya no una concepción política contemplativa, porque nada hay que contemplar, porque nada hay en el cosmos como el registro de la obra creadora de un Dios trascendente, sino que hay que realizarlo todo de nuevo para corregir la acción de Dios. Y entonces, por tanto, no sirve ni vale el acto contemplativo, sino la mera construcción del cosmos
para corregir, reitero, la obra fallida de un Dios trascendente. Estoy tomando casi las mismas palabras de Yuval Harari en la reunión de Davos del año 2024. Entonces decía, esa acción terapéutica me conduce a tomar el orden de la creación como una creación desde nuevo, desde la nada, pero transformando la materia por medio de la alquimia, del transhumanismo, de la inhabitación tecnológica hasta su más mínima partícula. La inhabitación tecnológica, entonces, es un recurso opuesto a la inhabitación trinitaria, a la inhabitación del ser, es un recurso antinómico, opuesto, que opera una acción terapéutica sobre la obra creadora de Dios y lo hace descendiendo incluso hasta partículas más pequeñas que el átomo. Vale aquí entonces, recapitulando, no el principio de identidad y no contradicción, sino solamente el principio de unidad compacta de la materia. Hay entonces una transformación de la política, ya no como una praxis política que fluye de la contemplación, haciéndolo todavía más comprensible. Si la política, en el modelo, en el paradigma metafísico inaugurado por Platón y Aristóteles y recibido por Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, era una praxis que fluye de la contemplación, una contemplación del orden de la creación que nos lleva a ars imitator naturam, el arte que imita la naturaleza y la hace fluir como humana creación, copiando el modo en que Dios creó todas las cosas. Luego así el hombre debe crear las suyas y entre ellas, por excelencia, el orden moral y el orden político. Aquí no hay todo eso, sino que hay justamente la articulación de algo totalmente nuevo, contrario, antinómico al orden de la naturaleza. Hay una conversión tecnológica de la naturaleza. No hablo siquiera aquí de tecné griega, porque la tecné griega está asociada a la physis, es como una cierta complementariedad de la física. Hablo de la tecnología sin la physis, que es la crítica que ha operado Martin Heidegger sobre el modelo tecnológico de comienzos del siglo XX. Es una inhabitación tecnológica que desciende y que hace que la política ya no sea una política como un arte, como digamos una filosofía práctica de base contemplativa, sino todo lo contrario, en dominación. Es allí donde la política, en este modelo del anticristo, se torna no política del bien objetivo, del bien común, sino en política de dominación, política de sujeción a aquel intelecto único que gobierna la totalidad de la materia. Trataré en lo que sigue de la exposición de ir aclarando ya en detalle los aspectos, los segmentos de esta primera síntesis que pongo a su disposición. Me habré de referir también en la segunda parte a no una dominación solamente física y material, sino una dominación espiritual pretendida también por esta religión panteísta del cambio climático, a una dominación espiritual que corona, que sirve de fundamento a la dominación del cosmos y de la totalidad de la materia. En los términos de lo que anticipé en el último programa, a saber, en los términos de una nueva formulación ética llamada ética de la responsabilidad, cuyo autor es el gnóstico judío sionista Hans Jonas, autor contemporáneo de nuestro tiempo, fallecido hace relativamente poco tiempo, que inició sus estudios gnósticos y luego los tradujo a los términos de una ética filosófica con profunda proyección política. Tanto es así que hoy podríamos decir que junto con el modelo de Edgar Morin constituyen el eje, la inspiración, nada más ni nada menos que la Comisión Provida del Vaticano. Terminada esta síntesis, terminado el bosquejo rápido de esta síntesis,
Vamos ahora a algunos hechos de la realidad que nos llevan, que nos conducen progresivamente al análisis del tema propuesto. He dicho en otras oportunidades también que hay un paso fundamental que ha dado el señor Francisco Prevost para abrir el cauce de la inhabitación tecnológica. Y ese paso consiste en la reducción del concepto de creación a la noción de medio ambiente. Esto es tremendamente grave y tremendamente complejo para quien por primera vez lo escucha. Porque decir que la creación está en crisis es algo tan ridículo como blasfemo. Es como si dijéramos que a Dios se le escapó de control su propia creación. No concibo una afrenta más grande contra la persona divina de Jesucristo, contra la Santísima Trinidad, que semejante formulación. Pero ocurre aquí que este señor Prevost identifica el orden de la creación con el orden cosmológico visible, vale decir, con las fuerzas del cielo. Comienza de esta manera este hombre que funge, digo hoy, como jefe de esta organización, dije, no gubernamental de Roma, que no es la Iglesia Católica, por los motivos que ustedes están viendo, digo, comienza a militar en las filas del anticristo, en esas dos grandes opciones que puse al principio, en el marco de esta Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Precisamente porque el angostamiento del orden de la creación, la denominación en continuidad rigurosa con su predecesor, el hereje Bergoglio, del medio ambiente con la creación y además la designación del medio ambiente, objeto de la ecología, hoy materialista y panteísta, designar esto como un locus theologicus no es más que una confesión de parte de quién, de un gnóstico, de un inmanentista, de alguien, reitero, que milita en las filas de los ministros del anticristo. Decía entonces que esta reducción de la creación al medio ambiente, a la fuerza física, a la fuerza de esa fisis, sin metafísica, sin inhabitación del ser, sin la inhabitación de Dios, está, dice el señor Prevost, en policrisis. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita de una acción terapéutica y propone para esto ahora recientemente, y este es uno de los hechos relevantes que yo quisiera subrayar para que ustedes lo tengan en cuenta, a los efectos de lo que conversamos en el día de hoy, ha dicho que la solución de esta policrisis está dada por la rehabilitación del valor del medio ambiente, por caso en el modelo teológico, entre comillas, de la exhortación apostólica Laudato Si, carta, como dije, de nacimiento del ecologismo contemporáneo. Y dice allí que es necesario, a los efectos de operar esa terapéutica sobre la creación, hoy puesta en crisis, puesta en las manos del hombre que debe corregirla, debe entonces propugnarse la llamada transformación energética. Es que ocurre exactamente esto, es que si nosotros hemos reducido la creación a la fuerza física del cosmos visible, del cielo visible, y no de los cielos como morada de las jerarquías celestiales, entonces esa política que entendemos ahora como dominación política del dominio necesita, para concretar este ideal del principio de identidad, de esa identidad en una sola materia homogénea que promoverá una nueva creación, exactamente esto es lo que vengo diciendo en exposiciones anteriores, de cierta amalgama. Y esa amalgama ya no es Dios uno y trino, creador, sino la energía electromagnética que rodea y que envuelve a todo el cosmos. Recuerden aquí aquella tesis que traje a colación de Friedrich Schelling, que postulaba algo semejante allá por el siglo XIX. Hay aquí algunos hechos disruptivos que concurren a todas estas nuevas perspectivas teológicas e inmanentistas. Parecen desvinculados, pero tienen directa relación. Fíjense ustedes que el modelo del anticristo es un modelo político de dominación planetaria. Así como Dios era el rey
del universo, principio y fin, alfa y omega, ahora lo es el hombre. Es un redentor político, es un superador de la persona divina de Jesucristo, que no trae un gobierno temporal, que no abre las puertas del cielo, sino que establece su morada en forma definitiva e incontestable aquí y ahora y en este mundo. Me refiero al modelo del gobernante, es el ideal del sionismo político, ese hombre, ese líder mundial al que apuntan todas las políticas disruptoras, absolutamente todas ellas, pidiendo la intervención de este redentor humano como solución necesaria y única, por consenso incluso, de todos los habitantes de la Tierra, de todos los habitantes del planeta. Quisiera entonces, ya para ir cerrando esta primera parte, hacer notar algunos disruptores. Se ha propuesto recientemente un plan de paz para el reconocimiento del Estado palestino. Claro, pero es que el reconocimiento del Estado palestino no es una idea original del señor Donald Trump, sino de su Estado profundo. Fíjense ustedes que se ha propuesto, veamos si se va a concretar o no con el curso de los días, como gobernante a Tony Blair. O sea, aquí hay una planificación, por lo menos, de la sinarquía para reordenar Medio Oriente conforme al proyecto de esa sinarquía, de ese dominio planetario del Estado profundo de Estados Unidos, que no es más que un instrumento del anticristo. Hay un hecho que no quisiera dejar de señalar, un hecho paradójico. La Argentina como tierra prometida. Y acá tocamos un poco la política local. Lo que está ocurriendo aquí con estos señores que pugnan por ser presidentes o tener más o menos diputados, no es más que una pugna ante el sionismo internacional para ver cuál de ellos es elegido para las etapas posteriores de instauración del modelo del anticristo en la Argentina, tierra prometida. Digo, esto es sumamente importante entenderlo porque esto es anecdótico ya para ir cerrando y dándoles tiempo a ustedes a una reflexión de todo lo que acabamos de decir. No me escapa que sea tal vez complejo. Las declaraciones del hijo de Netanyahu, que dice algo que suena muy bien a la derecha neoconservadora argentina, a saber, ha reconocido que las Malvinas son argentinas, pero no ha dicho que la Argentina ya no es más de los argentinos, sino del Estado de Israel. Esto es lo que no ha dicho. Lo que quiere decir es que las Malvinas son argentinas, pero de la tierra prometida a la que aspira el modelo del anticristo para gobernar en este nuevo orden mundial, cuyo modelo, cuya cabeza visible es el redentor humano, el anticristo. Esto no es de importancia menor. Quisiera en esto subrayar ante ustedes una defensa del presidente de los argentinos, el señor Javier Milei. Escucho en los últimos días, esta mañana escuchaba al periodista Rial en una breve reseña que hacía, que dice estamos en manos de un loco, de un esquizofrénico, de un demente, lo que nos va a costar salir de esto. Queridos televidentes, no estamos en manos de un loco ni de un esquizofrénico, estamos en manos de una persona que sabe perfectamente bien lo que hace y responde a un plan. A nadie se le ocurriría mandar a un desequilibrado, a una persona alienada psíquicamente a comprar siquiera una docena de facturas, porque tal vez va y no vuelve. Pero este señor va y vuelve y cumple puntualmente todas las órdenes en detalle que le imparte el poder mundial, a donde recurre permanentemente. De manera que no estamos frente a un loco, sino a una persona consciente de la destrucción que está llevando adelante y de la impostación de un modelo de dominación física, cosmológica y también espiritual. Recuerden ustedes, su primer viaje como presidente de la nación fue nada más ni nada menos que allí, a la secta Lubavitch, ahí en donde comenzó la fuente, el poder constituyente del poder que ostenta en este momento en la Argentina. Me gustaría entonces cerrar ya con esta perspectiva y pasar a la búsqueda ya de ese otro fundamento de dominación espiritual en la segunda parte de mi exposición.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, ya dando lugar al análisis filosófico de al desglosamiento, de las pequeñas tesis filosóficas que he tratado, así casi informalmente, de articular para ustedes. Diría, en primer lugar, que vamos en busca de un principio espiritual que fundamente el dominio del anticristo a través, por ejemplo, del cambio climático. Vean ustedes, en este video, lo que ha sacudido a la opinión pública mundial. No es un ridículo, es un símbolo de la nueva religión panteísta. Vean ustedes ahora al señor Francisco Prevost bendiciendo una bola de hielo. Y vean allí esta imagen de una religión que hace del cambio climático un factor de redención. Es necesario el dominio del clima por parte del hombre para una redistribución de las riquezas y para la unión de todos los hombres en una religión superadora de la religión fundada por Jesucristo. Véanlo ustedes en pantalla. Quisiera entonces, como una breve reflexión al respecto de lo que ustedes acaban de ver, mostrarles. Aquí se trata, en primer lugar, de un cierto desatino en el plano de la teología, porque ustedes saben que cuando se bendice el agua bendita es un sacramental, el hielo se convierte en agua, pero cuando tenemos agua bendita o sospechamos de que la hay, no se tira en cualquier parte, sino sobre tierra. El hielo se derrite. Es una trivialización de un sacramental. Es un disparate absolutamente sin ninguna razón más que la de elevar el clima
a una categoría sacramental. Esto es de lo que se trata. Quisiera hacerles notar que esto ocurre en paralelo casi al encuentro interreligioso de Astaná, donde ahí sí se ve dos cosas. La primera, la búsqueda de un nuevo etos, de un nuevo núcleo moralizante y fundante del nuevo orden mundial, terapéutico del orden de la creación, espejo, concreción del proyecto del anticristo que viene a corregir la creación de Dios uno y trino. Vean ustedes en este segundo video el mensaje que le manda también el señor Prevost a las religiones unidas en Astaná, en las distintas religiones unidas en Astaná. El Papa León XIV a líderes religiosos del mundo entero, sinergia por la paz, una sola voz por la dignidad humana. En su mensaje a los participantes del 8º Congreso de Astaná, Kazajistán, que se realiza del 17 al 18 de septiembre, el Papa León recuerda que cuando los líderes de diferentes confesiones se unen en defensa de los más vulnerables de nuestra casa común y de la dignidad de todas las personas, dan testimonio de la verdad de que la fe une más que divide. Luchemos incansablemente por la armonía, creando una sinergia por la paz, desarmada y desarmante, humildes y perseverantes, siempre dispuestos a ofrecer caridad y cercanos a los que sufren. Oremos juntos, sirvamos hombro con hombro y hablemos con una sola voz ahí donde la dignidad humana esté en peligro. Así, recordando sus primeras palabras como Papa León XIV dirigió su mensaje en inglés a los líderes de las religiones mundiales y tradicionales, reunidos desde esta mañana, 10 y 7 de septiembre, en Astaná, Kazajistán, hasta el 18, para el 8º Congreso. Un evento en el que el Papa Francisco también participó en 2022. Lo que podemos decir al respecto de este segundo video es que se pretende así aquel ideal que yo puse aquí en evidencia frente a ustedes, a saber, el de convocar a todas las religiones y a los representantes de la ciencia empírica y de la ciencia contemporánea para construir juntos una religión que ya no tiene a Dios por objeto, sino a la dignidad de la persona humana. Y allí radica, en la dignidad de la persona humana y en la libertad de la conciencia de sustituir a Dios creador por ese Dios creado según la medida del intelecto humano y según la medida de las pasiones humanas, como reza expresamente en la Declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II. Una convocatoria, digo, a superar las barreras, a superar las divisiones en una nueva religión panteísta, una nueva religión que juntos, en conjunto, con las fuerzas de todos, unidas por el concepto de sinergia, como ustedes acaban de escuchar, ya veremos qué significa esto, esa expresión gnóstica de dividir el mundo entre los que pertenecen a la religión climática y los fundamentalistas que la niegan. Y por otro lado, en llevar al hombre desde su estado prácticamente salvaje por vía de un nuevo contrato verde a esa conversión auténticamente espiritual, digo religiosa, hacia esto de la preservación, de la consideración del medio ambiente como pauta de comportamiento moral, espiritual y político. Ahí lo ven ustedes con claridad, porque las palabras de Prevost hablan por sí mismas, no hace falta mayor explicación. Se ve allí esto de la identidad de Dios con sus criaturas. Esto es en el modelo justamente de Spinoza, por ejemplo, al que me referí al principio. Antes de considerar ahora
Ese modelo ético donde se junta, donde se amalgama el dominio cosmológico, ese que desciende desde justamente la intención de la inhabitación tecnológica hasta la transformación del ADN, de las partículas más pequeñas incluso que el átomo, a esa conversión de la naturaleza en otra cosa por vía tecnológica, quisiera hacerles notar que en la palabra sinergia propuesta por el señor Prevost está la clave para comprender su gnosticismo y su panteísmo. Con ocasión del aniversario de la exhortación apostólica Laudato Si, pone de relieve Prevost la necesidad de la conversión energética. ¿Qué quiero decir con esto? Como dije antes, la reducción de toda la energía a energía limpia que es energía eléctrica. Pero energía eléctrica que, unida en un todo sinérgico, permite gobernar la totalidad del movimiento de la naturaleza visible por medio de una única inteligencia, que es la inteligencia artificial. Le voy a dedicar un párrafo ya al final, en nuestras conclusiones, a este gran tema de la inteligencia artificial. También tratando de sacarla del comentario vulgar que normalmente se hace al respecto. Hay algo mucho más profundo en esto. Es la cabeza, justamente, del anticristo la que está detrás de todo esto, lo que se está proponiendo. Decía entonces, hay un modelo ético llamado ética de la responsabilidad que amalgama los dos ámbitos, las dos esferas del dominio, sobre la naturaleza visible, sobre la física griega, ahora convertida en una física inerte, sin forma sustancial alguna, y la dominación espiritual de esa nueva religión, ese nuevo etos configurador y fundante de la conducta espiritual, moral y política de todos nosotros. Vamos detrás entonces de ese etos. Decía yo en alguna otra posibilidad de exposición delante de ustedes que la ética filosófica, en términos absolutamente fundamentales, en términos de una metafísica de base, es una disciplina práctica bidimensional. Esto es mío, esto es cosa personal mía y la pongo a consideración de ustedes, salvo mejor opinión. Digo bidimensional porque se trata de una filosofía práctica que cualifica al hombre en su totalidad, al alma humana, a través de las virtudes morales y políticas. Pero la cualifica porque es la traducción de una contemplación precedente, una teoría que se entiende como contemplación en el sentido griego y que, vuelvo a decir, fluye en la forma de comportamiento moral y político y en concreto como virtud moral y política. Virtud es también una fuerza, vir es eso, fuerza, pero es una fuerza transformadora del alma, es una fuerza que imita la naturaleza creada por Dios, que imita el orden de la naturaleza para embellecer el todo de la creación, pero esta vez no mediante un artefacto, no mediante una creación artística como podía ser una pintura, sino mediante la conducta humana que debe ser imitación de Cristo. Sed irreprochables delante de los hombres y delante de Dios. Este es el adorno de la creación que podemos aportar los hombres. Frente a ese modelo, Hans Jonas propone una conversión del concepto de naturaleza. Vean aquí ya entonces cómo vamos camino hacia una ética no como fruición de la teoría, de la contemplación, sino de una ética del dominio, una ética que anula la libertad, porque es una ética cibernética, una ética calculada según el algoritmo, según el cálculo matemático. Vean ustedes cómo se llega a esto. Va a decir en un cierto rasgo de ignorancia filosófica el señor Hans Jonas que nosotros, los occidentales, no hemos reflexionado debidamente acerca de la relación entre naturaleza y persona humana a los términos de una ética filosófica. Digo que es una cierta evidencia de ignorancia filosófica porque el modelo ético por excelencia de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino se apoya en la contemplación de la naturaleza.
O sea, la conducta humana, ars imitatur naturam, el arte, y entre ellos la obra moral y política, también la obra de arte, no es más que imitación de la naturaleza. En eso se basa, en la otra punta, en el otro arco de la historia de la filosofía, la crítica de Martin Heidegger a la tecnología contemporánea. Pero este señor cree que es el primero que descubre esa inclusión de la naturaleza en el plano de una filosofía práctica. Y dice algo así como que la naturaleza nos presenta ahora exigencias nuevas que hacen que debamos reformular nuestra conducta moral. Y dice cosas tales como, por ejemplo, que el cambio climático, el agotamiento de las materias primas, la polución ambiental que producen las energías sucias, digamos, van comprometiendo el futuro, van comprometiendo la vida futura. Y entonces propone algo así como una nueva formulación del imperativo categórico de Kant. Kant va a decir: haz que la norma de tu conducta pueda valer como conducta universal. Lo que cada uno de nosotros quiere debería ser válido para todos. Y lo reformula de esta manera: haz como si tu comportamiento moral de hoy debiera valer para la preservación del hombre futuro en el medio ambiente. Con esta modificación plantea su ética de la responsabilidad. El señor Hans Jonas recoge en nuestros días para su modelo de ética de la responsabilidad, reitero, subrayo, que hoy para nosotros tiene el valor de ser la ética de la justamente política del anticristo, de la política del nuevo orden mundial. Va a decir que la naturaleza debe ser dominada, el concepto que traje a colación en la primera parte, a los efectos de garantizar la conservación del medio ambiente del planeta en el futuro. Inclusive va a alterar también la conducta humana, que debe reducirse a pura materialidad. Va a decir que la conducta humana debe regirse por el cálculo cibernético conforme a los patrones de equilibrio del medio ambiente. Y por caso reduce a la persona humana a pura materialidad también. Y para ello toma un poco la herencia de René Descartes, diciendo cosas tales como la conducta humana no radica en la contemplación, que es espiritual, del orden de la naturaleza, sino en pulsiones fisiológicas. Ya me refería a esto también cuando hablé de Descartes el año pasado, y la reducción fisiológica del comportamiento, de la glándula pineal a los efectos del comportamiento humano. Recibimos de los objetos exteriores una pulsión fisiológica que produce un cierto desequilibrio fisiológico, produciendo tensiones en nuestro sistema nervioso, mayor calor o menor calor en el corazón, y que da como resultado el instinto que equilibra, que libera tensiones y que produce aleatoriamente en el plano sensible sensaciones de dolor y de placer. Y da los ejemplos del caminar de un gato que observa un ratón y se lo come para alimentarse, pero advierte, el ratón no se come, el gato no se come el ratón solo para alimentarse, sino también puede comérselo por esa adrenalina, por el placer de destruirlo y de matarlo. Todo esto, queridos televidentes, está radicado en el modelo de la ética fisiológica de Descartes, la herencia cartesiana, y me trae a colación el modelo ético que propone Yuval Harari en su libro Nexus, donde va a decir precisamente que en el experimento de un ratón que va detrás de una nuez hay dos aspectos que considerar. El uno de ellos es la búsqueda de la meta, comer la nuez, pero el otro es la adrenalina y el placer y esa tensión que le hace traer bienestar de la búsqueda permanente de la nuez. Y dice, ¿por qué no lograr una cierta felicidad moral de laboratorio, haciendo que los hombres siempre sientan la necesidad de la presa y esa adrenalina que los hace ir detrás de lo que llamaríamos la ambición por la presa obtenida? ¿Por qué no lograr una modificación química de la persona humana para que logre esto? No la contemplación del bien, sino la adrenalina del deseo puramente instintivo y carnal detrás de los fines que nos proponemos en la vida práctica, en la vida moral, lo que se llama la felicidad de laboratorio. Y llega a decir, en coincidencia con este señor Hans Jonas, que hay una
manipulación genética lícita y una que es ilícita. Pero la lícita es la que modifica a la persona humana de tal manera que su organismo pueda sentir más placer, más placeres que dolores, y que ese sea el motor de su conducta. Vale decir, lo que está proponiendo Hans Jonas es una ética del placer, que reduce la ética a puro instinto, que la quita de la esfera de la filosofía práctica y la sitúa en el plano de una ética cibernética tecnológica, que no es técnica, que no es tecnegriega, sino tecnología como opuesta a naturaleza, como corrección de la fisis, como corrección de la naturaleza. Pero esto trae como consecuencia algo mucho más serio todavía. Porque una ética práctica como la que traté de reconstruir por contraste, para que mejor se entienda el fallo, la deficiencia de este modelo ético materialista de Hans Jonas y de la Cuarta Revolución Industrial, cabe señalarlo, puse de manifiesto que la ética filosófica de base metafísica pone por sobre todas las cosas la exaltación de la libertad personal, que se define como auténtica libertad cuando está encaminada hacia el bien y a la felicidad, que es ante todo espiritual, y que sí, como dije al principio, abre las puertas del cielo en el modelo trinitario de la creación. En este caso, donde lo que primero se ha negado es la obra creadora de Dios, y en todo caso su incidencia sobre la conducta humana, de lo que se trata es de lograr el placer aquí y ahora, con fines que solo el hombre prefigura, pero que no están en la naturaleza de las cosas. Fines que están sometidos a la pulsión fisiológica, al mero instinto, y nos lleva al plano de una ética tecnológica. Dominación, ya no solo cosmológica, sino espiritual. Reduce al hombre a un autómata que se gobierna por un contenido ético, que es la superación de la religión católica apostólica romana, la fusión con este panteísmo de la Cuarta Revolución Industrial, que se expresa en la adoración del clima, en la adoración de las plantas y en la adoración de los animales, que se expresa, y esto es lo grave, ese etos se expresa en el nivel del derecho público, en el derecho constitucional, porque forma parte del núcleo moralizante y fundante del Pacto Verde Global, en las formas de Estado que prevé un derecho público internacional, que es la constitución de un Estado único, homogeneizante de toda la conducta planetaria. Y por último, en el derecho penal, porque se sanciona, se pretende sancionar penalmente a quien no considere las pautas emergentes de este etos climático, de este etos ambientalista, para gobernar su conducta personal. Todo esto implica la liquidación de la libertad, el cambio de paradigma no apenas de Dios, de la creación, sino también de la persona humana, la reducción a puro objeto de manipulación, inclusive por medio de la coerción del derecho penal. Vamos entonces de esta manera aproximándonos a unas breves conclusiones. Quisiera hacerles notar que he observado en los últimos días, y algunos amigos me lo han hecho notar, algo curioso, como que los representantes de la nueva derecha denuncian, como lo hago yo, la Agenda 2030, la inteligencia artificial, el progreso de la inteligencia artificial. Bueno, también Prevost denuncia todo esto. También Yuval Harari denuncia los peligros de la inteligencia artificial. Poco falta para que no sepamos si estamos hablando con un semejante o con un algoritmo que tiene la forma de un semejante nuestro. Pero esas críticas que se hacen sobre los peligros de la inteligencia artificial tienen por objeto propugnar el control único, ético y espiritual de la inteligencia artificial. O sea, volvemos una vez más a la, como lo dice Francisco Prevost en forma explícita, sin rodeos, debemos propugnar la figura de un gobierno mundial que tenga en sus manos la dignidad de la persona y el control de la inteligencia artificial a nivel planetario. De esto estamos hablando. Y es exactamente lo que ustedes ven en el mensaje de la Unión Interreligiosa de Astana.
llega hasta tal punto esta nueva formulación ética, que es el resultado de una construcción tecnológica, que es la combinación de los algoritmos en las máquinas. Y aquí es donde debe prevalecer una vez más ese principio de identidad. Somos uno con las máquinas, tanto en el obrar como en el vivir. Somos uno e iguales con los animales y con los vegetales. Este principio de identidad, que es la traducción tecnológica del principio de identidad al cual contrapuse el principio de identidad más el de no contradicción, eso que era propio de la inhabitación tecnológica, se ve acá con toda claridad. Somos uno con las máquinas. Estamos frente, en esta formulación del endiosamiento del medio ambiente, del endiosamiento del clima, del endiosamiento de las plantas y de los animales, estamos frente a la quinta esencia de la cuarta revolución industrial. Así se define la cuarta revolución industrial, en la amalgama electromagnética de toda la creación en un mismo nivel bajo el dominio del cálculo cibernético. Esa es la última configuración de una ética mecánica, que ya no es ética, que es gobierno de la libertad humana, que es liquidación de la persona humana. Ya llegando al final, quisiera recuperar una expresión posiblemente accidental de Donald Trump, quien, atribuyéndose la autoría de un plan pacificador en Palestina, que insisto no le pertenece, atribuyéndose esa autoría, va a decir que estamos próximos a acabar con una guerra que lleva 3.000 años. Pero 3.000 años son 1.000 años antes que la revelación. Y nos lleva a una figura enorme de la filosofía política que es la profecía. He dicho en otras oportunidades que la cuarta revolución industrial nació para fracasar. Es posible que antes del fracaso vaya nuestra vida como mártires de esta revolución tecnológica. Y he dicho al respecto que solo nos cabe frente a esto no triunfar en la batalla, sino la muerte digna, la muerte del testimonio del único Dios verdadero. He dicho que nos cabe solo la muerte en defensa del único Dios creador y no del modelo del anticristo. Debemos retomar y reabrir frente al modelo sionista un debate profundamente teológico. Decía Donald Trump, y digo, que es una guerra que lleva 3.000 años, pero me evoca la figura de la profecía. Saben ustedes que la profecía es un enorme problema de la filosofía política porque se expresa como la configuración en el interior de nuestra estructura psíquica, del profeta, por disposición divina, de algún hecho futuro, pero que tiene la misión de anticipárselos a los hombres. Y así encontramos, por ejemplo, la profecía sorprendente de Isaías, que parece dicha para nuestros días y para nuestro tema de hoy. Y va a decir Isaías en un pasaje maravilloso de su profecía: la desgracia y el castigo será desencadenado sobre los impíos y los pecadores. Contra aquellos que abandonaron al único Dios verdadero caerá la aniquilación. Porque os habéis confundido por las encinas que adoráis, los árboles, y os avergonzaréis de los jardines que admirasteis, que elogiasteis. Y dirá, abandonaron los ídolos de hechura humana por algo más degradante, para adorar, Isaías continuó en la paráfrasis, a los topos y a los murciélagos. Vean la actualidad de la profecía de Isaías. Con esto quiero decir y abrir un capítulo final. La cuarta revolución industrial, por monstruosa que parezca esta inhabitación tecnológica, gnóstica, panteísta y fundamentalmente obra del anticristo, nació para fracasar. Tal vez antes fracasemos nosotros en nuestro proyecto humano si no contamos con la dimensión sobrenatural. Esto sirva entonces para abrir una vez más la dimensión de la esperanza. La conversión hacia el único Dios verdadero es la única respuesta posible frente a lo que estamos viviendo justamente en estos días, en donde se expresa con todo rigor la guerra del anticristo contra Cristo. No he rozado más que tangencialmente la figura de Descartes, pero quisiera cerrar con una obra cartesiana de nuestros días,
el motivo de la película Matrix. Allí se puede ver cómo unos pocos, una pequeña élite, son seleccionados de entre el vulgo para ser instruidos conforme al nuevo código moral, religioso, espiritual y político del anticristo. Pero tienen la misión, por analogía al caso del mito de la caverna de Platón, de regresar al mundo para instruir también a otros y formar pequeñas élites que conduzcan por asentimiento voluntario a las masas, reducidas prácticamente a la nada, a la aceptación del modelo del anticristo y por tanto a la negación del único Dios verdadero. Será el momento entonces en que estas élites globalistas se sienten frente al sabio de Sión, al superador de la persona divina de Jesucristo, al anticristo, y traigan la novedad de su nuevo código de comportamiento, ante lo cual debemos oponer no apenas una formulación teórica, sino el testimonio de una vida auténticamente cristiana, que en el plano moral se expresa, como dije, en ser irreprochables delante de los hombres y delante de Dios, en ser capaces de traducir en comportamientos morales y políticos el orden de la creación. Yo les agradezco la atención que me han dispensado. Siempre estoy atento a los mensajes que ustedes o comentarios que dejan al final de estas presentaciones. Si no los respondo a todos es por una cuestión simplemente de tiempo, pero me ayudan a pensar y a encontrar nuevos motivos para contribuir a esa formación tan necesaria que todos necesitamos. Les agradezco entonces y los convoco para nuestra próxima entrega.